Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo la novela de Un perfecto equilibrio de Rohinton Mistry. Se trata de una novela de ficción histórica y la segunda novela de este autor de origen indo-canadiense que se ambienta en una ciudad no identificada, pero se supone que es Bombay, en la India de 1975 durante el estallido del estado de emergencia y las desastrosas consecuencias que ello tuvo para los ciudadanos de la India. Se publicó en 1995 y tuvo un éxito inmediato ya que fue nominado a muchísimos premios y ganó unos cuantos, entre otros el premio Giller, y además fue finalista del premio Booker y está en varios rankings de los medios de comunicación más importantes y se considera una de las mejores novelas asiáticas y además se incluye en el top de la BBC de los 100 libros que hay que leer antes de morir, que podéis encontrar aquí arriba. En España está siendo publicado por Random House con 752 páginas. La novela se narra a partir de 4 personajes de orígenes muy diferentes dentro de la India, con los que Mistry lo que pretende es dar una visión muy amplia de la población de ese país y la situación penosa en la que se vive, seas de donde seas, durante los años que trata la novela. Es una novela con un elemento trágico muy claro desde el principio y que nos traslada una visión de la India que a mí me parece descorazonadora de cómo es la vida para la mayor parte de la población, independientemente de la casta de la que se proviene originalmente. Es también una historia de superación de los prejuicios arraigados en la sociedad respecto a estos 4 personajes, tanto contra la población musulmana como entre castas de los propios indios, algo que es muy difícil de eliminar y que ha llevado a muchas matanzas y situaciones de extrema violencia y que aún ocurre. La novela está narrada así en tercera persona subjetiva, que va alternando entre los diferentes personajes protagonistas, que son Dina, que es una viuda de unos 40 años que proviene de una familia rica parsi, pero que ella en realidad no tiene ningún tipo de recurso y hace malabarismos para llegar a final de mes. Pese a ello, sigue siendo una mujer orgullosa y llena de prejuicios con respecto a las castas inferiores, especialmente fuera de los parsi. Por otro lado están Ishbar y su sobrino Om, que en realidad su narración siempre es conjunta, que son de un pequeño pueblo provincial y originalmente de una casta de los intocables, que ha intentado romper este sistema de castas y ascender en la sociedad cambiando su profesión a sastres. Debido a ello, han sufrido una gran persecución por las castas superiores de su pueblo y por este motivo odian a las personas que están mejor situadas socialmente que ellos, sobre todo Om, pero a la vez se sienten superiores con la gente más pobre porque, claro, son sastres. Y finalmente está Manek, que es también parsi y tiene unos 17 años y que nació en una montaña en el valle de Kashmir y viene a la ciudad a estudiar obligado por sus padres, que ven cómo su modo de vida cada vez ha ido menguando más y que está a punto de acabar y quieren dar a Manek una forma de vivir. Manek ha sido criado sin una posición política y también ignorando el sistema de castas, así que carece de prejuicios, pero es un niño mimado que le cuesta muchísimo enfrentarse a todas aquellas situaciones que le resultan incómodas, produciéndose pues grandes malentendidos. Estos 4 personajes se ven condenados a entenderse y a superar sus respectivos prejuicios cuando todos coinciden en el pequeño piso de Dina e intentan sobrevivir a los peligros del estado de emergencia, que ha sido proclamado por la primera ministra Indira Gandhi después de perder las elecciones para así poder acabar con la oposición y mantenerse en el poder, algo que aún se ve. Y también cómo sus políticas de querer modernizar la India y acabar con la superpoblación pues tienen graves consecuencias para la misma. Debido al contexto, es importante conocer un mínimo de este estado de emergencia que duró 21 meses, desde junio de 1975 a marzo de 1977, durante el cual Indira gobernó a base de decretos después de cancelar las elecciones y también anular todos los derechos civiles, llevándose a cabo grandes barbaridades como por ejemplos simplemente, una campaña de vasectomía para acabar con la superpoblación que en algunos sitios se hizo sin el consentimiento de las personas, siempre por supuesto en castas bajas y pobres. También habían trabajos forzados, donde se obligaba a trabajar a las personas que vivían en la calle o que ellos consideraban que no eran merecedores de un trabajo, o bien la prisión
de más de 100.000 oponentes políticos, periodistas y disidentes, siendo relativamente habitual que estos prisioneros muriesen en las actuaciones policiales o en custodia. La forma del autor de construir toda esta situación y a los personajes es muy inteligente porque lo hace como una cebolla con capas o en forma de muñeca rusa, que también se dice, iniciándose con un prólogo en 1975 que transcurre cuando se está proclamando el estado de emergencia y que narra cómo se conocen estos 4 personajes el mismo día. Y a partir de este momento va construyendo los personajes uno por uno con un capítulo de flashback de ese personaje narrador que nos permite comprender al personaje en sí y por lo que ha pasado, y además la parte de la sociedad india que representa, y un siguiente capítulo también desde su punto de vista en el presente de 1975, mientras todos se van conociendo y se van estableciendo las dinámicas. Esto hace que la información sobre los diferentes personajes se vaya sumando y que la perspectiva inicial que tenemos de ellos, que vienen de la visión subjetiva de Daina, por ser la primera narradora, cambie radicalmente cuando lleguemos a los capítulos de esos personajes y a sus flashbacks, siendo para mí, sin dudarlo, la historia más desgarradora la de Ishvar y su sobrino Om, que siempre se narran conjuntamente, así que, aunque hay 4 personajes, en realidad hay 3 perspectivas de narradores. Estas presentaciones ocupan la primera mitad de la novela y a partir de este momento los capítulos se mantienen en el presente y se pasa a una tercera persona subjetiva, pero que trata a los 4 personajes a la vez, saltando de uno a otro, pero sin llegar a ser omnisciente en ningún momento. En esta segunda parte es donde sufren las peores situaciones y experiencias a medida que se va recrudeciendo el estado de emergencia, pero también cuando experimentan el mayor crecimiento personal, al ir superando poco a poco estos prejuicios que inicialmente los alejan los unos de los otros. Además de estos 4 personajes, hay decenas y decenas de otros secundarios que tienen una relación más o menos estrecha con alguno de los personajes principales y con los que Mistry se toma el tiempo suficiente para que representen otra cara de la India que no se ve representada con estos protagonistas, que va enriqueciendo así la trama general y algunos de ellos teniendo incluso su propia subtrama más o menos desarrollada. La novela termina aproximadamente un año después de que se inicie el estado de emergencia y después hay un epílogo que transcurre en 1984, 8 años después del final, que es cuando es asesinada Indira Gandhi, que aún es primera ministra de la India, y el estallido de violencia que esto provoca, para ver cómo ha cambiado o no la situación en la India y, por supuesto, ver la situación en la que se encuentran los 4 personajes después de las vicisitudes vividas durante la novela. Es una novela que está extremadamente bien escrita y que sabe mantener en todo momento el ritmo y el interés del lector, porque va desvelando los detalles poco a poco y cuando sabemos más de los personajes es cuando empiezan a pasar las peores cosas del estado de emergencia, pero hay que tener en cuenta que es una novela que se centra en el desarrollo de estos personajes y en las consecuencias que tiene el estado de emergencia para la sociedad, por lo que en general tiene un ritmo sosegado, pero es cierto que hay momentos de mucho estrés o incluso de acción, pero son cosas aisladas. En definitiva, es una novela muy recomendable para quienes les guste el género de la narrativa en general y que les interese la India, ya que da una visión muy amplia con las luces y las sombras de este país, pero tiene un elemento trágico muy importante, así que no es una novela que leer si se está en un estado depresivo. Vamos a entrar en la reseña con el prólogo y la historia empieza desde la perspectiva de los 2 sastres, de Ishvar y Om Prakash, que están en un tren interno de la ciudad dirigiéndose al piso de Dina Dalal, que ofrece trabajo para 2 sastres. En el tren, que va a rebosar, porque en la India hay mucha gente, se encuentra también Manek, a quien se le caen los libros después de recibir un empujón, unos libros que caen encima de Ishvar y Om. Manek se disculpa, algo que sorprende a estos dos, que un parsi se disculpe ante ellos, así que empiezan a hablar y a reírse y ya en este viaje vemos que Ishvar y Om están en la pobreza más absoluta, que no tienen prácticamente dinero ni siquiera para comida, bromeando sobre la extrema delgadez de Om, por lo que iremos viendo cómo Ishvar le cede siempre parte de su comida. Entre otras cosas, bromean sobre este estado de emergencia que se acaba de declarar después de que la primera ministra haya perdido las elecciones y se quejan de que haya tanta gente que se tira a las vías para suicidarse porque esto hace que los trenes siempre lleguen tarde. Al bajar del tren se dan cuenta de que los 3 van al mismo sitio, a casa de Dina Dalal,
Así que Ishvar y Om se asustan porque se piensan que Manek es la competencia, pero él les tranquiliza diciéndoles que en realidad él va a alquilar una habitación del piso porque Dina es una amiga del colegio de su madre. Cuando llegan al humilde piso de Dina, esta se horroriza al encontrarse con Ishvar y Om y no se puede creer que alguien de su casta tenga la habilidad y las credenciales de sastres, dejando claro su desprecio por su origen y su higiene personal, sobre todo con sus acciones. Dina se tranquiliza cuando ve detrás de ellos a Manek, cuya primera impresión del piso es de extrema pobreza comparado con su casa, porque todos los muebles, las paredes y todo se están cayendo a trozos y en un primer momento piensa que en realidad es únicamente donde Dina ejerce su oficio y que ella vive en otro sitio que está en mejores condiciones. Cuando se da cuenta de que no es así, se termina consolando con el hecho de que es mejor vivir allí que en el hostal y le resulta extremadamente violento que Dina tenga que renunciar a su propia habitación para cedérsela a él. El prólogo se termina con Dina concediéndoles a Ishvar y a Om un periodo de prueba y con una última conversación con Manek que dice estudiar refrigeración y aire acondicionado y promete trasladarse allí en un mes. Después de esto se empieza con la historia de Dina y el primer capítulo es un flashback en el que vemos que, pese a las condiciones en las que vive, proviene de una familia rica, ya que su padre era un médico que estaba muy bien valorado, aunque solo era rico en lugar de hiperrico porque era muy generoso con los desfavorecidos y muchas veces ofrecía sus servicios sin cobrarles nada. Cuando Dina tiene 12 años, su padre decide colaborar en una campaña contra el tifus y el cólera en una de las partes más pobres de la India, y como Dina es su hija favorita, su madre le pide que le ruegue que no vaya porque es un sitio muy peligroso. Pero Dina, que cree de forma incondicional en su padre, ni siquiera le intenta y le dice que persiga sus sueños. Pero 3 semanas después de llegar allí, su padre muere, pero no por la violencia o estas enfermedades, sino porque le muerde una cobra y como está lejos de cualquier asistencia médica, el veneno lo mata antes de poder recibirla. De este modo, su hijo mayor, Nuswan, con el que no mantenía ninguna relación porque tenía visiones de la vida muy diferentes y además era 11 años mayor que Dina, se convierte en el cabeza de familia. Claro, como es una persona extremadamente tradicional y anticuada, es muy machista y lo primero que hace para tener más dinero es despedir al servicio de la casa para que sean su madre y su hermana de 12 años quienes se encarguen de hacerlo todo, a pesar de que Dina está también estudiando en el colegio y que la madre sufre una gran depresión tras la muerte del padre. Con el tiempo, Dina se ve obligada a dejar la escuela y cuando cumple los 18 años, Nuswan le empieza a presentar diferentes pretendientes para casarse, todos ellos hombres ricos, ya sean amigos suyos o no, con los que quiere conseguir una ventaja económica aprovechando que su hermana es extremadamente bella. Dina los va rechazando a todos durante años porque le recuerdan a su hermano y un buen día, cuando tiene, creo que son 22-23, conoce al que será su futuro marido en una zona de conciertos, Rustom Dalal, un joven estudiante de químicas, pero con medios muy humildes, que acaba siendo aceptado con reticencia por su hermano que ya pensaba que no conseguiría casar a su hermana. Durante 3 años, Dina y Rustom son muy felices, pero en el tercer aniversario de su boda, mientras lo están celebrando en su pequeño piso con la familia de su hermano, Rustom sale a comprar helados en su bicicleta y muere tras ser atropellado por un camión. Como Dina aún es muy joven y muy bella, su hermano decide que tiene la edad perfecta para utilizarla como criada para que críe a sus hijos mientras le busca otro esposo con el que obtener esta ventaja económica. Así que le insiste que vuelva a casa para que esté con su familia y no esté sola, algo que ella hace de forma temporal hasta que se da cuenta de las verdaderas intenciones de su hermano. Así que decide volver a su pisito y los tíos de Rustom, que le habían ofrecido su ayuda, le enseñan el oficio de sastre y le van pasando sus clientes a medida que ellos se van jubilando, cosa que le va permitiendo llegar a final de mes, aunque a duras penas. Tras 20 años así, su situación es desesperada porque ya no puede hacer la mayor parte de su trabajo al haber perdido mucha visión por forzarla demasiado en el trabajo de bordado, que se paga muy bien, pero claro, recorta mucho la vida laboral. Así que, tras unos meses teniendo que pedir limosna a su hermano, una amiga suya, que tiene su propia peluquería, le busca un inquilino, Manek, y le presenta a la señora Gupta, que es la presidenta de la compañía Agua Exports, que se dedica a exportar vestidos hechos a mano a partir de patrones, pagando por piezas.
para así pagar realmente una miseria. Ella se justifica diciendo que no quieren tener una fábrica porque entonces tendrían que darles derechos a los trabajadores y pagarles el mínimo, que en la India es muy poco. Así que lo que hace es subcontratar a Parsis, que a su vez subcontratan a 2 o 3 sastres para hacer el trabajo muy mal pagado, siendo este el motivo por el que Dina está ofreciendo estos puestos de trabajo. Y por supuesto, esta señora Gupta es fan incondicional de Indira Gandhi, porque claro, lo que hace es proteger los intereses de gente como ella. Para su sorpresa, el primer día de trabajo, Ishvar y Om, que tienen que alquilar sus propias máquinas de coser, demuestran tener una gran habilidad y rapidez a la hora de coser, si bien Dina no deja de quejarse de que Om se está rascando todo el día y de su higiene personal, apartando las tazas y las cosas que tocan ellos para no tocarlas ella después y no contaminarse. Después de esta primera tanda, ambos se empiezan a relajar porque ya tienen dinero para comprar comida y su trabajo también. Además, Om se empieza a obsesionar con descubrir para quién trabaja Dina para así poder saltársela y tratar directamente con la fábrica, empezando a idear maneras de seguirla sin que Dina se dé cuenta. Dina, que no tiene nada de tonta, lo que hace es encerrarlos en casa cuando se va, con la excusa, que es real, de que no pueden ser vistos por el casero porque si no podría ser desahuciada. Después de esto empieza la historia de Ishvar y Om, con quien hasta este punto es muy difícil no tener prejuicios tras el punto de vista de Dina, pero cuando conoce su historia esto se reblandece muchísimo. En su caso, la historia se remonta una generación atrás con Duki, el padre de Ishvar y abuelo de Om, cuando aún el sistema de castas estaba en vigor. Su familia proviene de un pueblo provincial muy pequeño en el que el sistema de castas es muy estricto, en el que las castas superiores oprimen hasta el extremo a las castas inferiores, especialmente la de los intocables, sin que nadie les pida explicaciones incluso cuando estos acaban muertos. La familia de Duki pertenece a la casta de los chamar, que tradicionalmente se han dedicado a curar el cuero y pertenecen a los intocables. Y claro, en una zona en la que todos son vegetarianos, dependen de que los animales se terminen muriendo de forma natural o accidental para poder trabajar. Así que muchas veces no les queda otro remedio que recurrir al robo para mantenerse vivos. Cuando Duki se casa, es testigo de cómo su mujer se levanta por las noches para ir a robar comida para poder mantener vivos a sus hijos, y vemos cómo incluso a veces es víctima de violaciones sin que ninguno de los dos pueda hacer nada, algo que frustra muchísimo a Duki, por lo que cuando se declara la abolición del sistema de castas, decide enviar a sus hijos, Ishvar y Narayan, a la ciudad más cercana para que sean aprendices del oficio de sastre en casa de un amigo sastre suyo, Ashraf Chacha, que es musulmán. Mientras dura el aprendizaje, ambos viven con la familia de Ashraf y mientras están allí es cuando se produce la separación de la India y la persecución de los musulmanes de forma muy violenta, pero los dos hermanos consiguen salvar la vida de la familia de Ashraf cuando esta marabunta violenta llega a su casa haciéndoles creer que se trata de un negocio hindú. Cuando terminan el aprendizaje, Ishvar se queda a trabajar con Ashraf, pero Narayan decide volver a su pueblo y empezar a trabajar allí, y ambos prosperan económicamente muy por encima de lo que se supone de su casta, algo que despierta la envidia y el odio de las castas superiores, especialmente de Thakur, un miembro de estas castas que en su momento era de los más crueles con respecto a los intocables, torturándolos y matándolos. Transcurridos unos 20 años, uno de los años en los que llegan las elecciones, Narayan, que tiene una casa de verdad, 2 hijas y un hijo, Om, quien está haciendo el aprendizaje de sastre con Ashraf y su tío, decide que es momento para votar por sí mismo y no lo que le diga Thakur, así que cuando se atreve a ello, Thakur lo asesina de forma salvaje delante de todos y cuelga su cuerpo en medio del pueblo como aviso para los demás. Y no contento con eso, esa noche va a su casa y la quema con toda su familia dentro. Cuando Ishvar y Om descubren lo que ha sucedido, Om enloquece y quiere volver al pueblo y matar a Thakur, así que Ashraf les insiste con que prueben suerte en la ciudad, lejos de estas persecuciones, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez tienen menos trabajo porque han llegado las fábricas de ropa a la India. Ashraf le pide a un amigo suyo musulmán que es sastre y vive en la ciudad que acoja a sus amigos, pero este no les deja ni entrar en casa por prejuicios, así que los tiene durmiendo en el patio.
Ishvar y Om se pasan el día buscando trabajo, que no hay, por el mismo motivo que no lo hay en el pueblo, así que se van quedando sin dinero y únicamente encuentran trabajos por horas cuando lo consiguen, hasta que encuentran la oferta de trabajo de Dina. Tras ser aceptados, el amigo les da una cena en su casa, como si fuesen súper amigos, pero lo que hace es en realidad echarlos y los lleva a una zona de chabolas ilegales a las afueras de la ciudad, donde viven penosamente rodeados de gente muy pobre, pero que tiene dinero para pagar estas chabolas de Chichinabo, y con vecinos extremadamente pintorescos y en una zona en la que únicamente tienen agua durante 1 hora por la mañana en una única fuente que tiene que usar todos los que viven allí. Y finalmente llegamos a la parte de la historia de Manek, pero es zona de spoilers que conste porque esto ya pasa del primer tercio y vemos cómo proviene de una familia acomodada en un pueblo de las montañas del Valle de Kashmir, y la familia de su padre originalmente era muy rica, pero cuando se dividió la India, la mayor parte de sus propiedades quedaron en la parte de Bangladesh, así que se quedó únicamente con la casa familiar y la pequeña tienda que hasta entonces solamente había sido un hobby. A pesar de ello, su familia ha podido vivir cómodamente gracias a esta tienda y a la manufactura de una bebida con gas de receta familiar que es muy famosa en la región. Durante su infancia y su adolescencia, Manek ayuda siempre a su padre en la tienda y pasa largos ratos con él dando paseos en medio de la naturaleza. Todo cambia cuando deciden enviarlo a un internado para ofrecerle una mayor educación que la que hay en su pueblo, algo que Manek percibe como un rechazo, en un instituto en el que además sufre bullying y cosas peores, pero es una decisión que viene del hecho de que se haya empezado a urbanizar esa zona y que sus padres vean cómo sus ingresos van mermando paulatinamente. Cuando termina el colegio, sus padres lo envían a la universidad para que tenga un futuro mejor, algo que Manek percibe como un nuevo rechazo. En ningún momento se para a pensar que están haciendo lo que es mejor para él, así que decide estudiar 1 año de refrigeración y aire acondicionado, que es algo que viviendo en la India tiene un gran futuro. Cuando llega a la ciudad, su hostal de la universidad está en penosas condiciones, y cuando os digo penosas es algo horrible, en una habitación llena de bichos, pero bueno, ve algo de luz con Avinash, que es el chico que vive en la habitación de al lado y que le explica cómo deshacerse de los bichos y le enseña a jugar a ajedrez. Pero su amistad también se ve robada porque cuando la situación política va empeorando, Avinash, que es el presidente estudiantil, se va involucrando cada vez más en la política y empieza a ir a todas las manifestaciones. La relación entre ambos se va enfriando porque una vez más Manek percibe esto como un rechazo porque él no tiene ningún interés por la política, así que cuando se declara la situación de emergencia y Avinash desaparece, asume que lo que ha hecho es esconderse para no ser detenido por la policía y desaparecido. Manek se siente traicionado una vez más por esta desaparición sin que le haya dicho nada y en ningún momento se le pasa por la cabeza que le haya podido pasar algo, así que le confiesa a su madre la penosa situación en la que se encuentra y esta le encuentra la habitación en casa de Dina. A partir de este momento, la convivencia entre los cuatro va más o menos bien, pero Dina desaprueba que Manek tenga una relación tan estrecha con Om, que tiene su misma edad, y que incluso salga a comer con ambos, invitando a Om a ir al cine o a hacer cualquier otra actividad pagando él. Pero es una primera situación precaria que no tardará en experimentar todo tipo de vicisitudes a medida que el estado de emergencia se vaya alargando y la primera ministra vaya aprobando decretos cada vez más duros y cuestionables. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os pueda avisar de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente dentro del ámbito de la literatura va a ser Piranesi de Susanna Clarke, Ángeles rotos de Richard K. Morgan y La maldición de Hill House de Shirley Jackson. Y en el ámbito de los cómics, el quinto integral del Thor guionizado por Jason Aaron, El indigno Thor, y después el cómic de Joker de Brian Azzarello y Lee Bermejo. Nos vemos en el siguiente vídeo.